En ocasiones queremos realizar operaciones con las fechas, es decir, queremos sumar y restar, por ejemplo, los meses a una fecha. Esto es muy útil porque teniendo el número de mes que queremos sumar o restar y la fecha, podemos calcular la nueva fecha. Y Excel cuenta con una función que nos permite realizar lo anterior y es la fórmula o función fecha.mes. Esta función, que pertenece a la categoría de funciones de fecha y hora, tiene como finalidad poder adicionar o disminuir el número de meses respecto a una fecha determinada. La función fecha.mes de Excel devuelve entonces el número de serie que representa la fecha que indica el número de meses anteriores o posteriores a la fecha especificada. Usaremos la función fecha.mes para calcular las fechas de vencimientos que caen en el mismo día del mes que el día de emisión. Podemos ver que la función fecha.mes combinada con otras funciones como fecha o fecha número. La función fecha.mes devuelve un número de serie después de haber sumado o restado uno o varios meses a una fecha. Y la sintaxis de esa función es: primero el signo igual, seguido del nombre de la función, fecha.mes, y entre paréntesis los argumentos de la función, fecha inicial y meses. El primer argumento de la función, fecha inicial, es obligatorio. Es la fecha desde la que se partirá para sumar o restar meses. Normalmente se suele introducir mediante referencia a una celda que contiene la fecha. O también las fechas pueden introducirse mediante la función fecha o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, podemos utilizar fecha y entre paréntesis 2022, punto y coma, 5, punto y coma, 23 para el día 23 de mayo del 2022. Se recomienda ingresar utilizando la función fecha porque puede producirse problemas si las fechas se introducen como texto. El siguiente argumento, que es meses, también es obligatorio y es el número de meses que queremos sumar o restar a la fecha inicial. Cuando meses es un valor positivo, el resultado es una fecha futura. Cuando es un valor negativo, el resultado es una fecha pasada. Es decir, los números positivos aumentan los meses y los negativos los disminuyen. Debemos tener presente que la función fecha.mes nos sirve para obtener el número de serie de una fecha correspondiente a algunos meses posteriores o anteriores a la fecha especificada, como hemos indicado. Luego, por medio del formato apropiado, se puede mostrar la fecha correctamente. Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculo. De manera predeterminada, la fecha 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y la fecha 1 de enero del 2008 es el número de serie 39.448, porque es 39.448 días posteriores al 1 de enero de 1900. Si la fecha inicial no es una fecha válida, la función fecha.mes nos va a devolver el mensaje de error michivalue o michivalor. Si el argumento meses no es un número entero, se va a truncar. Si tenemos la fecha del 10 de marzo del 2022 y necesitamos saber la fecha de hace 2 meses, entonces utilizando la fecha.mes podemos obtener el número de serie después de haber restado los 2 meses a la fecha. La función fecha.mes tendrá como primer argumento la fecha inicial, que se encuentra en la celda B2. Y el segundo argumento, meses, tendrá -2, porque deseamos saber la fecha de hace 2 meses. Excel nos devuelve el número de serie que representa la fecha que indica el número de meses anteriores a la fecha especificada. En este caso, el número de serie que nos devuelve es 44.571. Si cambiamos el formato de la celda que contiene este número y aplicamos categoría fecha, obtendremos la fecha del 10 de enero del 2022. Ahora veremos un ejemplo para comprender su uso. Necesitamos calcular la nueva fecha. Para ello tenemos en C3 la fecha inicial y en C4 el número de meses. A continuación nos ubicaremos en la celda C6, donde vamos a utilizar o insertar la función. Nos dirigimos a la barra de fórmula y luego clic al icono FX. De esta forma se abre la ventana o cuadro de diálogo de insertar función, donde nos muestra las funciones usadas recientemente. La función fecha.mes pertenece a la categoría de fecha y hora. Luego,
en la lista seleccionar una función, ubicamos a la función fecha.mes. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. Recordemos que en la ventana de argumentos tenemos una breve descripción de la función fecha.mes, el cual nos indica que devuelve el número de serie de la fecha, que es un número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. En nuestro caso es de 2 meses después. En el primer argumento, fecha inicial, escribimos la celda C3 o hacemos clic sobre ella, que contiene la fecha inicial. Luego, en meses, escribimos el número 2 o también podemos hacer clic a la celda que contiene el dato del número 2, que son los meses. Debemos tener presente que si queremos sumar los meses, se debe colocar el número positivo, pero si queremos restar los meses, el número debe ser en negativo. Después de ingresar los argumentos, clic al botón Aceptar. Obtenemos el resultado, el cual puede ser numérico dependiendo del formato que tengamos en la celda. Se debe colocar formato de fecha. En el ejemplo hemos sumado a la fecha 21 de marzo del 2022 2 meses y como resultado hemos obtenido el 21 de mayo del 2022. Como podemos ver en el ejemplo, con esta función podemos sumar o restar meses a una fecha específica, simplemente indicando el número de meses a sumar en positivo o restar en negativo. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.